Muchos de ustedes aquí, ¿no? Nos dejamos siempre reconocer cómo el Señor ha usado a nuestro querido hermano que no está bien, por cierto, en este tiempo de salud. Y oremos por él. Seguramente él, si hubiera estado en buenas condiciones, gustoso estaría compartiendo con nosotros hoy que tenía la posibilidad del hermano que estaba en Clínica Médica y se levantó a las 5 de la mañana, vino con su vehículo hasta acá a Posada para pasar a estar con nosotros. Y gracias, hermano, por estar con nosotros. Llévele nuestro saludo a los hermanos de Morón, particularmente al hermano Marcelo. Ahí que él conoce este lugar, no este edificio, sino estuvo ahí enfrente cuando nos visitó en el año 2019. Marcelo, ¿se acuerdan de él, Aikel? El descendiente sirio-libanés convertido al cristianismo. Nos visitó, tenemos grato recuerdo de él. Lógicamente esto todavía no he visto. Así que podés sacar fotos nomás y llevarle, decir, mirá lo que vos viste y lo que es ahora y lo que ha hecho el Señor en este lugar. Cuando él vino había en este lugar excavación y ladrillo disperso por acá. Y seguramente, digo yo, sucede. Carlos seguramente cuando llegó hoy acá tuvo otra, porque él conocía aquello. Otra visión. Otra visión. Pero, claro, y nosotros que estamos acá y estamos con esto, a veces no dimensionamos tanto, ¿no? Pero a veces tenemos que detenernos un poco y hacer un ejercicio de memoria y mirar hacia atrás cómo el Señor ha obrado a nuestro favor para dar gloria a su nombre. Recuerdo siempre las palabras de Josué cuando hace su último discurso al pueblo antes de despedirse. Estaba próximo a morir y le recuerda al pueblo de dónde habían salido, inclusive desde cómo fueron sacados de la idolatría a través de Harán, el padre de Abraham, en Ur de los Caldeos. Y le hace un recorrido de la historia y ahora estaban en Canaán. Y le dice a esa generación, ustedes están habitando la casa que no construyeron. Ustedes están comiendo de la viña que no plantaron, sino que están usufructuando o teniendo el beneficio de lo que Dios les dio por su gracia. Y eso es simple para nosotros. Esto, en forma de delicia, es una gran comodidad, hermanos. Nos dio el Señor. Y nos dio a nosotros para que seamos administradores. Por eso es bueno que cada tanto, como hizo Fernando hoy, recordara el compromiso que tenemos con el sostenimiento de este edificio. Queremos seguir mejorando. Si el Señor permite, el próximo año, otro año más rebocado, más comodidad para los niños, todo para que podamos realmente disfrutar cuando estamos acá. Yo creo que a veces estamos más cómodos acá que en la casa, ¿no? Yo no tengo un equipo como este en mi casa, pequeño. Hace meses nomás acá estábamos transpirando como testigos falsos, ¿no? El calor que hacía. Así que aquellos que querían ver el fuego del Espíritu lo recibíamos, pero el fuego del techo recibíamos nosotros. Pero el Señor nos dio. No, la congregación está pagando, estamos pagando ese equipo de aire que se hizo un compromiso mensual, y ahí la ofrenda que mencionó en forma especial por familia, que están ministrando el hermano Carlos Galeano y el hermano Darío, para pagar ese compromiso. Muy bien. Así que, querido hermano Carlos, dígale a Marcelo que nos visite. Que nos visite. Sería muy bueno. Vamos a hacer gestión de traerle, si puedo venir a auto, traerle. Acá comida siempre hay. Y cama también. Vamos a continuar, queridos hermanos, con el estudio del libro de Primera Corintios. Hemos avanzado 9 versículos.
capítulo 1, volvemos ahí, 9 versículos avanzamos. Creo que esto va a ser un camino largo. Esperemos que el Señor nos dé fuerza y vida para continuar, pero lógicamente sería mucho mejor que el Señor venga a llevar a su iglesia y ella no vamos a necesitar estudio, porque la imperfección y la necesidad de conocer la palabra, conocer al Señor a través de su palabra, ya no será necesario porque estaremos con nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí, la iglesia del Señor tiene que seguir el proceso de enseñar la palabra del Señor, enseñándole que guarden todas las cosas. El versículo 9 que vimos del capítulo 1 de Primera de Corintios termina con una cláusula muy importante, recordando una perfección, un atributo muy importante de quién es verdaderamente nuestro Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Hicimos el domingo pasado algunos versículos viendo que realmente la fidelidad de Dios nos tiene que llenar de confianza. Porque todos los versículos que anteceden, Pablo está hablando de promesas hechas por Dios y que Él lo va a realmente cumplir, no solo para los hermanos en Corinto, sino para todos los salvados de todos los tiempos. Podemos confiar totalmente en absolutamente todas las promesas de Dios porque Él es fiel. Hemos definido la palabra fidelidad, vamos a recordar por la duda, es algo que verdaderamente se puede confiar, algo que no falla, es veraz, es fidedigno, es una perfección en total certeza de nuestro Dios. Todos fallamos, los hombres fallan de una u otra manera. Los mejores hombres o destacados hombres del cual nos relata la palabra de Dios, encontramos fallos en ello. Pensemos no solo un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, que era el rey David. Pero sin embargo encontramos en el relato una falla muy importante en su vida. Pero Dios no hay nada que podemos decir que Dios ha fallado. Hermanos, muchas veces encontramos hermanos nuestros muy decepcionados con respecto a lo que son la congregación, las iglesias en el sentido local. Yo soy muy curioso, pregunto a las personas y hablando con personas a veces me dicen, yo también estaba en una iglesia cristiana evangélica. Y bueno, ¿y ahora por qué no está más? Y no, porque fui defraudado. Me defraudó el hermano fulano, la hermana fulana, la organización, pero hasta ahora no he escuchado que nadie diga, Dios me ha fallado, me ha defraudado, porque es imposible. Es imposible. Inclusive a veces cuando tenemos que visitar, y esto parte de la función mía es visitar a hermanos, y generalmente vamos a visitar a los hermanos que han dejado de reunirse, ¿no? Tendríamos que ser antes que dejen de reunirse. Pero hablando, hermanos, siempre hay una excusa, ¿no? Somos creadores, como dije el domingo pasado. El hombre desde Adán para acá es una máquina de construir excusas para justificar su mal proceder. Siempre uno escucha porque fulano, porque mengano. Hay que poner el ejercicio de escuchar más pacientemente esas cosas. Y hay una pregunta, y esto le dejo como un argumento para usted, hermano. La pregunta que desarma todo excusa es, ¿Dios te ha fallado alguna vez? ¿El Señor te ha fallado alguna vez? Y ahí la gente, todos nos quedamos en el momento. No. Entonces, porque realmente
nos convocamos a reunir, o el que nos convoca a reunir es el Señor, no una persona. No nos congregamos por una persona. No nos congregamos por una doctrina. No nos congregamos por una organización. No nos congregamos detrás de una denominación. Nos congregamos porque el Señor nos convoca. Es el mismo que nos convoca. Y Él está en medio. Y Él es el centro. Y Él es el centro. Él es el todo. Entonces, como el Señor nunca falla, queridos hermanos, no puede estar decepcionado porque fiel es Dios, versículo 9 de 1 Corintios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El llamamiento es de parte de Dios y Él nos ha unido en la comunión con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. Por eso, hermanos, es muy importante siempre estar recordando estas cosas. Y más cuando vienen las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles en la vida. Y cuando podemos ver alrededor nuestro cómo verdaderamente los hombres fallan, hasta los más cercanos a nosotros que pueden ser esposas, esposo o hijos, fallan. Pero Dios no falla. Él siempre permanece fiel. Hemos visto varios versículos en relación a esto. De versículo 10 al 17, Pablo va a tratar uno de los problemas que adolecía aquella congregación en la región de Acaya, en Corintios. Uno de los problemas, porque aquí trata varios problemas. Ahora aquí él empieza a tratar problemas. Y no solamente trata el problema, sino también les va a dar una respuesta o una solución a este problema. Podemos dividir el capítulo 1 en tres partes, del versículo 10 en adelante. En primer lugar, Pablo llama a la reflexión a los hermanos sobre una situación particular y necesaria que es la completa unidad entre los hermanos. La segunda parte les dice de dónde ha sido informado. Cuarto, le plantea dónde está su equivocación y lógicamente conlleva también lo más importante, a volver a estar unidos, porque justamente si tenemos ahí nuestra Biblia, por lo menos la versión 60, el subtítulo tiene una pregunta, ¿no? Que dice, ¿está dividido Cristo? ¿No? Ahí empieza Pablo a hablarle y dice, vamos a tratar el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, como vimos en los primeros versículos, era un apóstol del Señor. Era el último de los apóstoles llamados. Y él tenía la autoridad apostólica. Pero como siervo del Señor, que servía verdaderamente al Señor, y no era un autoritario, aunque tenía una autoridad delegada por el Señor, trata a los hermanos con una compasión, con una relación de verdaderos hermanos. El término os ruego, hermanos. Pablo podía decir les ordeno, hermanos, ¿no? Directamente. Porque como él dice en
la segunda carta sobre todas las cosas de 1 Corintios, en medio de ellos había quedado patente su autoridad apostólica por los prodigios y milagros que él había hecho en medio de ellos. Así que su autoridad, aunque ya incipientemente en 1 Corintios se puede deducir y más claramente entender en 2 Corintios, justamente los hermanos de Corintios estaban desconociendo su autoridad apostólica. Pero él no dice, les ordeno, hermano. La conducción en todos los tiempos y en todas las formas que uno puede pensar en la iglesia del Señor no puede ser ejercido con autoritarismo. Esto no significa falta de autoridad, porque son dos cosas diferentes, autoritarismo y autoridad. Pablo, en la segunda carta de los Corintios, sobre todas las cosas, él reivindica su apostolado y le hace notar que él tenía una autoridad apostólica. Porque ¿cuál es la mejor manera de conducir? ¿Por la vehemencia de las palabras, por la excelencia de las palabras o por el ejemplo? Por el ejemplo. Vemos después, más adelante, el mismo apóstol Pedro cuando escribe su primera carta de Pedro, capítulo 5, y se refiere a los ancianos, y él también siendo apóstol anciano en esa congregación, él dice que ha de conducir la congregación siendo ejemplo de la grey. La mejor autoridad que tiene el que conduce no es exactamente la capacitación intelectual o teológica, que son necesarias ambas, sino la autoridad del ejemplo. Y Pablo cariñosamente, aunque va a tratar de un tema muy delicado y muy dificultoso, él dice, os ruego, pues hermanos, invoca no su autoridad, sino invoca la autoridad del Señor Jesucristo. Os ruego, hermanos, por el nombre, o en el nombre, podríamos decir, de nuestro Señor Jesucristo. Está invocando la autoridad del Señor Jesucristo. Después, desarrollando el tema de la cena del Señor, en el capítulo 11 de 1 Corintios, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que él tenía, podemos decir en términos más coloquiales, línea directa con el Señor. Él tenía una comunión directa con el Señor y estaba recibiendo el Señor. Pero en este caso, para corregir un tema, invocan la autoridad del Señor Jesucristo. Cada cosa, hermanos, que debemos corregir en el ámbito congregacional parte de la enseñanza de la palabra del Señor y de la autoridad que nos brinda la palabra del Señor. Aquellos que conducimos en la congregación no tenemos autoridad en nosotros mismos, sino tenemos una autoridad delegada en cumplir una función de velar, ordenar, administrar, corregir, animar, alentar y todas las cosas que podemos llevar a cabo dentro de la función de pastores ancianos, pero la autoridad es del Señor. En el capítulo 5, 1 Corintios, Pablo va a tratar un tema muy delicado y es nada más ni nada menos que la expulsión de un hermano dentro de la congregación al cual él utiliza un adjetivo calificativo bastante grave, dice el hermano perverso. Nada más ni nada menos. Pero él dice, el tal sea sacado de la congregación con mi autoridad apostólica, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, la autoridad del Señor Jesucristo. Hermano, por eso, cuando somos corregidos, porque ¿qué es lo que más cuesta al hombre en sí? Al hombre en sí, en su conformación como hombre mismo. ¿Qué es lo que le cuesta a todo el mundo recibir?
el elogio o la corrección. La corrección, porque somos rebeldes sin causa por naturaleza. Uno dice, no estoy de acuerdo, no sé qué se trata, pero no estoy de acuerdo. Yo soy un rebelde. Y lo que más cuesta es eso. Y a veces nos ganamos, perdón, no sé si dejaron aquella ventana a propósito abierto para que entre aire o a alguno le falta aire, porque entiendo que el calor está afuera y no adentro, ¿no? Pero si alguien necesita aire, puede mantenerlo abierto, ¿no? Generalmente lo que conducimos, pues nos ganamos la antipatía de alguien porque solamente con el buen sentido, con el amor cristiano, con el deseo de ayudar al hermano, corregimos. Entonces, ¿quién es el malo de la película siempre? El que corrige, ¿no? Yo suelo decir, a mí no me cuesta nada porque la cara me ayuda. Generalmente tengo un gesto adusto para hacer todas las cosas a aquellos que nos conocen de cerca. Pero no es nuestra autoridad. Es la autoridad del Señor. Nosotros velamos nada más para lo que Dios ha enseñado en su palabra segunda. Nada más que eso. Y todos estamos en definitiva sujetos a la misma autoridad. Pablo era un apóstol del Señor, pero él no estaba fuera de la autoridad. Él estaba sujeto al Señor mismo. Pero él, al empezar la corrección, invoca la autoridad del Señor Jesús. Y qué bueno, hermano, que todos siempre tengamos presente eso, para todos nosotros. Las enseñanzas son del Señor Jesús. Esta es su palabra que es revelada. La corrección que parte de esta misma palabra es del Señor Jesús. No es de una organización, no es de un concilio, no es de una convención, no parte de un individuo, no tendría que partir por lo menos todas estas cosas, sino parte de la misma autoridad del Señor Jesucristo. Y ahora le trata uno de los temas, que habléis todo una misma cosa. Si miramos así nomás, bueno, Pablo está diciendo que todos tienen que fijar un tema común y hablan todo lo mismo. Es una utopía, no puede suceder eso. Hoy nomás terminó la reunión acá y cada uno nos pusimos a hablar de diferentes temas. Algunos hablamos de lo que fue la vacación, otros de lo que fue la semana, otro cómo está la salud de un hermano o una hermana. No es eso lo que él se refiere, no es que él está fijando una agenda, que todos hablen exactamente lo mismo. Primero que eso es una utopía, es decir, algo que no puede llegar a suceder. Cuando él utiliza esta palabra, esta frase, que habléis todo una misma cosa, se refiere, hermanos, a lo siguiente. El llamamiento de Pablo tiene que ver en que ellos debían estar hablando de lo que Dios ha enseñado, porque después va a hablar del tema específico donde estaba la divergencia, que hablaran todo, o el tema del cual va a tratar el problema, tenía que estar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Que no podía haber divergencia en eso. Tenía que haber unidad, uniformidad. Hermano, en la congregación somos todos llamados a estar unánimes. Y la uniformidad en las cosas en el cual hablamos y enseñamos nos brinda la palabra del Señor, lo que llamamos el compendio de la palabra del Señor expresado en estos 66 libros. A eso se está refiriendo. Es decir, en medio de nuestro hermano no puede haber diferentes corrientes de doctrinas. Eso no corresponde a la congregación.
Pablo más adelante va a tratar, vamos a decir, un tema muy puntual que es después, estamos hablando del capítulo 15, ya te imaginas, se imaginen este ritmo de un versículo casi por domingo. ¿Cuándo vamos a llegar en el capítulo 5? 15, cuando yo tengo 80 años, falta 17 años, no es nada, falta poco. En el capítulo 15, Pablo trata otro tema doctrinal allí, y es que había en medio de ellos personas que estaban negando la resurrección de los muertos. Está en el capítulo 15, ahí hay una exposición apologética, defensa de la doctrina muy importante, y él va a tratar ese tema ahí. Y Pablo, cuando habla ahí de ese tema, él dice lo siguiente en el capítulo capítulo 15, versículo 12, él dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y el versículo 33, a veces es un versículo que usamos fuera de contexto, pero el contexto nos fija lo que Pablo dice en este capítulo. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo le dice en el capítulo 15: ¿cómo que ustedes están tolerando en medio de ustedes que haya entre ustedes quien estén negando una verdad fundamental, que es que los muertos no resucitan? Es decir, que había una divergencia en cuanto a esta doctrina fundamental, porque es tan fundamental que él después, en el capítulo 15, se explaya y dice: porque si Cristo resucitó, nuestra fe es buena. Creemos en alguien que nos mintió y no resucitó. Pero ya al inicio de este capítulo, él va a tratar un tema, que vamos a ver seguidamente, pero le dice: ustedes tienen que hablar una misma cosa. Pues vamos a ver qué cosa es el que trata él aquí. Es decir, que ellos debían sostener en uniformidad, hablar en uniformidad una misma cosa en cuanto a lo que va a tratar más adelante, que tiene que ver la unidad, como ya dijimos, por el subtítulo. Y que no haya entre vosotros divisiones. Qué problema las divisiones, ¿no? Han pasado muchos siglos de la Iglesia del Señor. Ya estamos en el año 2025. Si tomamos 33 años de la vida de nuestro Señor y después el inicio de la Iglesia ahí seguidamente, la Iglesia lleva activamente en el mundo, ¿cuántos años? 1991 años, más o menos. Ahora, en todos estos 1900 y algo de años, ¿cuántas divisiones se puede contar? Es infinito. Y en este presente, usted seguramente conoce, porque siempre se conoce, congregaciones que se dividen. Congregaciones que se dividen. Es triste esto, hermano. Y lamentablemente hay víctimas siempre en las divisiones. Hay muchas víctimas en las divisiones. Eso es lo que a mí siempre me preocupa cuando escucho de estas cosas, porque quedan personas muy lastimadas a veces que no se reúnen con nadie. Hoy yo le mencioné que, hablando con personas, dice: bueno, yo me congregaba. Y he escuchado mucho también en este tiempo. Se han dividido, porque yo estaba en una congregación que se han dividido. Por eso, querido hermano, cuán importante es esto lo que Pablo va a enseñar acá, y del cual tenemos que estar atentos, alerta y velando por eso. Hay un axioma, una máxima entre los hombres, dice: divide y triunfarás. Bueno,
creo que esa regla lo aplica Satanás en forma muy efectiva en la congregación. Y se vale de propios hermanos. La división nunca causa un incrédulo que viene afuera y va a causar una división, porque un incrédulo entra acá y creo que nos prestaríamos oído, ¿no? Sin embargo, hermanos, personas son utilizadas para causar divisiones. Qué interesante, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos enseña claramente que debemos velar en contra, o estar atentos, para que tal cosa no suceda. Pablo dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Un querido hermano que está ya en la presencia del Señor, que tenía un lenguaje verdaderamente poético y escucharle era una delicia, el hermano Mario Multi, hablando de la unidad de la iglesia del Señor, toma el hecho de cuando los soldados tomaron la túnica del Señor, ¿se acuerdan? Y dice que no tenía postura, que era un solo cuerpo. Por eso sortearon entre ellos, porque si no se iban a repartir entre ellos. Y él dice, de la misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo es una unidad sin divisiones ni postura. ¿No? Qué hermosa figura, ¿no? Cuando yo la escuché, me quedé impactado. Tanto que esto hace como 20 años, me acuerdo, pero y agregó, ha sido la nefasta intervención del hombre con sus pretensiones personales y ambiciones personales que han desfigurado el cuerpo de Cristo con muchas divisiones. ¿Verdad? Pretensiones humanas. Hombres que sin sabiduría, sin madurez, han sido instrumento de división. Pablo dice que no haya división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo pensar, en un mismo parecer. Pablo trata este tema evidentemente en varios, no solamente en varias congregaciones, alertando sobre todas las cosas, aunque acá denuncia totalmente un hecho. Pero en otras congregaciones ya él escribió en ese mismo sentido. Vamos a ver algunos pasajes ya que estamos ahí en nomás. Tenemos Romanos capítulo 15, ahí damos vuelta página nada más y vamos a encontrar un versículo 15. Versículos 5 y 6. Romanos 5, 15, 5 y 6. Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, él expresa como un ruego que haya entre ellos un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, y esto a una voz es una manera literaria de expresar la unidad, no hay que cantar en toda una misma voz, aunque es lindo que haya uniformidad cuando cantamos, haya armonía. Y glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y menciona las situaciones de posición que tenemos todos los salvados, porque podríamos decir, porque somos un cuerpo, la iglesia. Tenemos un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Y como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito es una actitud decidida, una disposición de mente y corazón, es decir, todos tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. A veces decimos tenemos que hacer la unidad, es una mala expresión. La unidad la hizo el Señor Jesucristo en su obra de redención en la cruz, cuando pagó el precio de rescate por todos los pecadores, y todos los salvados que componemos el cuerpo de Cristo estamos perfectamente unidos en un mismo cuerpo que es la iglesia, el cual la cabeza es Cristo. Ahora, lo que componemos las iglesias, la iglesia y en este aspecto nuestro, la iglesia local, debemos estar solícitos en guardar la unidad. Podemos agregar otro adjetivo: atentos, vigilantes en guardar la unidad. Por estas razones expresadas, que tenemos una fe, un bautismo, un Dios, un Señor, y también tenemos una misma esperanza. Como dije anteriormente, esta máxima, este axioma que usa el mundo: triunfa, divides y triunfarás. Satanás ha usado durante siglos con mucha eficacia. Que el Señor, hermano, nos libre de eso en este día. Y tenemos que hacer siempre nosotros un autoexamen a nosotros mismos. ¿Estoy yo llevando a cabo el mandamiento de soy solícito en guardar la unidad? ¿O estoy fogoneando de alguna manera divisiones entre nosotros? Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los de los otros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Una de las acciones más común para causar divisiones es
cuando hacemos las cosas por contienda o por vana gloria. ¿Qué contienda? Controversias, discusiones, pleitos innecesarios. Y vanagloria es vana, es algo que tiene poca duración, y gloria es buscar yo mi propia gloria, porque el hombre es vanaglorioso. Después Pablo en 1 Corintios le dice: ustedes están vanagloriados, es decir, están hinchados, sería la palabra, pero están orgullosos, se sienten orgullosos. Hermanos, el primer pecado registrado en la Biblia, ¿cuál es? El orgullo. ¿Y quién pecó de orgullo? ¿Quién? Satanás. Satanás se vanaglorió, ¿no? Nos relata el profeta Ezequiel. Dice, un día dijo: voy a poner mi trono a tu derecha y voy a ser como tú, y por eso fuiste echado. La vanagloria es el orgullo, hermano, el orgullo de querer ser alguien o pretender ser alguien. Por eso Pablo aquí, cuando habla de humildad. La humildad es el remedio eficaz en contra del germen del orgullo y la contienda. Ser humildes. Una vez le preguntaron a San Agustín, conocido teólogo Agustín, ¿qué es lo que agrada a Dios en primer lugar? Él dijo: la humildad. Lo segundo, la humildad. Lo tercero, la humildad. La humildad, ser humilde. Dios resiste a la soberbia y da gracia a los humildes. Aunque algunos por ahí, como una ironía, suelen decir: estoy orgulloso de mi humildad. Cuidado, ¿has escuchado decir eso? Estoy orgulloso de mi humildad. Qué paradoja, ¿no? Hermanos, la humildad. Y fíjense que en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, empieza a hablarnos del hombre, el Dios hecho hombre, siendo el más humilde de todos. Porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí empieza a describir la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el ejemplo de humildad? No es Agustín, San Agustín, quieran llamarle. No soy yo, ni fue Spurgeon, ni Moody, ni el apóstol Pablo, ni Pedro. Bueno, Pedro era bastante peligroso con la espada en la mano, ¿no? No era eso. El ejemplo de humildad es el Señor. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánto nos falta, hermanos, eso? Porque lamentablemente, esta es la realidad, somos algo, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros, está la nueva naturaleza en nosotros, pero también está la antigua naturaleza que batalla dentro de nosotros y me dice a mí, me susurra a mí en lo más íntimo de mi corazón: Tito, qué importante que eres. Te tiene que reconocer. Filemón, eres mucho más importante que Tito, te tienen que reconocer. Y Orwell, hablemos por un apellido de excelencia, no sé quién era el más viejo de todos. Dice que era un francés que vino huyendo de la Primera Guerra Mundial para acá. ¿Saben qué peligroso que eso es? Y justamente es el orgullo personal que causa las divisiones. Satanás mismo pecó de orgullo, ¿no? Fue expulsado. Pero ese germen está disperso en toda la humanidad.
Y ese germen plantó en el corazón de Eva y Eva le arrastró a Adán. Le dijo, ¿qué pasa que seréis como qué? Como Dios, lo mismo que pretendió en ese tiempo pasado, Satanás. Pero pasaron tantos años y lamentablemente sigue existiendo este germen. Tenemos que estar, hermanos, atentos y vigilando para que no germine entre nosotros y en nosotros, es decir, en mí en primer lugar. Pablo, cuando escribe en Timoteo sobre el anciano pastor, Pablo pone una advertencia: no nuevo en la fe, no un neófito, para que no caiga en lazo y tentación de Satanás. ¿Y cuál es lazo y tentación de Satanás? El orgullo, que se crea algo, ¿no? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 16. Aquellos a los que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra, volvamos a 1 Corintios capítulo 1, divisiones. La palabra divisiones tiene varias secciones que nos graficará mejor a entender lo que estaba pasando y lo que causa las divisiones. Grieta, ruptura, cismo, es decir, controversia, brecha. Todas estas cosas son bien entendidas o se entiende mejor cuando podemos clarificar lo que es una división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vuelvo a decir, hermano, esto no significa que vamos a estar totalmente de acuerdo, por ejemplo, en lo que vamos a comer. Eso es otra cosa. Creo que acá todos estamos de acuerdo que la chipa que hoy consumimos está excelente, ¿no? Seguramente tenemos palabra de loco. Y todos nos gustan lo mismo. Puede haber honrosas excepciones. Pero no se refiere a eso. Pablo se está refiriendo a doctrina. A aquellas cosas que son fundamentales, en las cuales tenemos que tener una unidad monolítica, es decir, unánimes. Como dije recién. En capítulo 15, Pablo trata un tema y era doctrinal. Negar que los muertos resucitan. Y él dice, cuidado, las malas conversaciones corrompen la mala costumbre. Es decir, dejar trascender o dejar que las cosas continúen, aun cuando fuere inclusive comentarios subterráneos en cuanto a que hay pensamientos diferentes en cuanto a las doctrinas bíblicas fundamentales, es el principio para que después florezca ese germen plantado por Satanás, que es falsas doctrinas en medio de la iglesia. Ahora, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Fíjense cómo él eleva ahora el lenguaje paternal, misericordioso y de amor hacia sus hermanos. Está por abordar el tema con nombre y apellido, pero no deja de lado la amabilidad y la cortesía con su hermano. Antes le había dicho hermanos,
Ahora le dice, hermanos míos. Ven como ser veraz con la palabra no ha de quitar lo misericordioso, lo compasivo y el amor que debemos manifestar en las cosas, ¿no? A veces creemos que la autoridad tiene que ver con utilizar términos destemplados o descalificativos hacia nuestros hermanos, inclusive a veces negando esa relación filial que tenemos verdaderamente. Pablo, aquel hombre implacable que aparece en el capítulo 8 del libro de Hechos, cuando él consentía con la muerte de, capítulo 7, consentía con la muerte de Esteban, y en el capítulo 8 vemos un hombre que sale a perseguir a la iglesia, mete preso y estaba dispuesto a todo. Así que era un hombre sin clemencia para con su semejante, firme en lo que él creía, aunque él dice después creía que servía a Dios y estaba equivocado, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hubo un cambio radical en él. El problema es grave y él sabe en Corinto, pero aún así no deja de usar un término parroquial con ello. Le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay un problema generalmente, hermanos, que a pesar de que la Biblia tiene instrucciones claras de cómo resolver la situación en medio de la congregación, y no se ha usado adecuadamente las instrucciones bíblicas para erradicar los comentarios, erradicar las divisiones, erradicar las murmuraciones, que también es un pecado muy grave que la Biblia contienda, es cuando no se confronta a la persona citando la fuente con nombre y apellido. Y le doy el ejemplo. En estos años que el Señor me ha permitido vivir en medio de la iglesia del Señor, salvo a los 12 años, así que ya tengo como salvado 50 años. De ahí en adelante he escuchado tantas cosas. Además, tengo que escribir un libro, para hacer un bestseller cuando escribo cosas que he escuchado. Hermanos que vienen, dice, hermano, ¿saben que el hermano D está diciendo tal cosa, tal cosa? Muy bien. ¿Usted lo escuchó? Sí, yo lo escuché. Bueno, usted me va a acompañar y vamos a hablar con ese hermano. No, a mí no me pongan. No, a mí no me pongan. Yo le comento, mire, no sé, le haga lo que usted quiera. Hermano, eso es terrible. Eso en realidad es la actitud del diablo, porque diabolos significa acusador. ¿Saben cómo se cura esas cosas? Yo les suelo decir, bueno, muy bien, usted está dispuesto a acompañarme y confrontar ese problema. Y si me dice, no, es un chiste, eso no es una verdad. Porque si fuera una verdad, tiene que estar dispuesto a afrontar hasta la última consecuencia. ¿Sabe cómo se cura rápidamente eso? Ambas cosas se curan. Si es un chisme, la persona ya queda sin argumentos porque no quiere confrontar. Y si es verdad, confrontamos al infractor con la verdad. Y el infractor no tiene otra cosa que reconocer si hay testigos que están diciendo las cosas. Hermanos, Pablo, evidentemente los de Cloé entendemos que es una familia que tenía confianza con el apóstol Pablo, que era de Corinto, porque Pablo está comentando la situación que él había sido informado. Por eso he sido informado por los de Cloé. Yo me imagino que don Cloé era el padre de una familia.
y le dijo, Pablo, mira, en la iglesia de Corinto hay divisiones y están haciendo esto y diciendo esto. Y Pablo le dijo, ¿usted está dispuesto a confrontar y que yo le mencione a usted? Y don Cruel dijo, sí, dígalo, porque es verdad. Hermano, así debemos comportarnos. Así. Y le digo, hermano, si alguien viene y dice algo y no está dispuesto a confrontar esa situación con ese trascendido, es un chisme o una murmuración y no hay que darle curso. Directamente. Porque el que ama verdaderamente la verdad, como entiendo que era este hermano, esta familia, estaba dispuesto verdaderamente a ir hasta las últimas consecuencias para que se subsanase, se solucionase ese problema. Ahora, ¿qué dice Pablo lo que sigue? Que hay entre vosotros contiendas. Primero le dice que hay entre ellos, ¿qué le dijo primero que hay? Divisiones. Ahora utiliza otro término, contiendas. ¿Qué es contienda? Si dividimos en dos, esas palabras serían contienda. Una tienda de ropa, esa palabra. No, pero la palabra significa discusiones ásperas, además. Contiendas aquí, y cuando aparece es una discusión subido de tono, como solemos decir, un término muy coloquial para no decir con insultos, contienda entre vosotros. La contienda o la discusión no es buena consejera nunca para solucionar situaciones de conflictos interpersonales. Es más, la palabra dice que el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso. El siervo del Señor no ha de prestarse a discusiones acaloradas o con adjetivo descalificativo, porque justamente esa es la particularidad de la contienda, como mala connotación, ¿no? Estoy hablando del punto de la mala connotación de una contienda, aunque después Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Qué es la fe? Es el compendio de doctrina que tenemos aquí en la palabra, de que tenemos que estar dispuestos a confrontar a toda costa, defendiendo estas doctrinas. Pero aquí, en este contexto, las contiendas tenían que ver, o las discusiones entre ellos tenían que ver con situaciones verdaderamente lamentables. Ahora, dice que hay entre vosotros contienda. Y Pablo tiene una particularidad cuando escribe, es como si fuera que él está hablando con ellos y hay una conversación. Y como que los corintios le dicen, ¿y cuál es la contienda? ¿Cuál es la contienda? Y Pablo le dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Pedro. Cefas aquí es Pedro, es el nombre arameo de Pedro. Fíjense que paradójico es esto, que una congregación está dividido en cuatro. En cuatro. Uno dice que de Pablo, otro dice que de Apolos, otro dice que de Pedro, y los más espirituales se creían que eran lo único que eran de Cristo. Hermanos, afiliarse detrás de nombres humanos siempre es perjudicial. Siempre. En un momento
La Biblia habla de los nicolaitas. Había un tal Nicolás, y no es Nicolás Cabrera que le visitaba acá. Pero tengan cuidado igual con Nicolás, no, excelente hermano. Nicolaitas, ¿no? Hay tititas, hay muchos danielistas, y últimamente un perjuicio tremendo a la iglesia del Señor, los nuevos calvinistas. Cuidado, hermano, cuando algunos se presentan directamente y te dicen yo soy calvinista, yo le digo, bueno, está perdido porque yo soy cristiano y estoy en el cielo. Somos cristianos, somos de Cristo únicamente. Somos de Cristo únicamente. Lamentablemente el hombre siempre ha necesitado un líder. Desde el Antiguo Testamento ya vemos que apareció un tal Nimrod, ¿no? Fue un gran líder allí, y encima que se levantó en contra de Dios, y la Biblia nos da a entender que fue el que propuso y estableció el sistema pagano babilónico con la Torre de Babel. Con Nimrod. Siempre el hombre tuvo esa inclinación. Pero qué triste, hermano, que dentro de la iglesia del Señor, dentro del grupo de a quienes el Señor compró con su propia sangre en su sacrificio en la cruz, ahora nos dividamos y seamos con estos títulos. Si miramos en este presente, lamentablemente, hermano, y me disculpan los hermanos que se distinguen de esta manera, el movimiento llamado Nuevo Calvinismo está haciendo un desastre en la iglesia del Señor. No son de bendición. Lo único que está causando son divisiones. Es lo único que están haciendo. Atrás, supuestamente, de una nueva soteriología que es la doctrina de la salvación, lo único que están causando, queridos, es divisiones. Cuidado, y esto tiene nombre y apellido en este contexto. Tiene nombre y apellido ahora. Y en medio de esta sociedad. Gracias, Señor, que yo lo conozco. Y sé quiénes son. Y estoy alerta. Y mis hermanos que conducen conmigo que también saben eso. Y estemos a fondo. Atrayendo para sí personas detrás, inclusive de un hermano. No me cabe duda que Calvino fue un hermano. Pero ya está en la presencia del Señor. Y más muchos los que dicen que dijo Calvino, él no dijo. Y si él lo dijo, estuvo equivocado. Porque no es tal cosa. Conforme a la palabra del Señor. Pero miremos con una lupa más centrado en nosotros mismos. Lejos de quien le habla y de cualquiera que acá estamos conduciendo, es tener adeptos detrás de nosotros. Eso no es. Todos tenemos que ser atraídos por el único ser que es fiel, Dios, y su Hijo Jesucristo, que también es Dios, el cual verdaderamente es nuestro dueño, porque Él compró con su propia sangre y sus hijos. Fíjense que los 4 mencionados en este versículo eran personas destacadas. ¿Quién podía negar la condición de apóstol de Pablo, su condición? Era un hombre destacado. Pero reconocer a un querido hermano como que es capaz y destacado no nos tiene que llevar a afiliarnos detrás de eso o de él. Porque si este hermano verdaderamente es del Señor y destacado, nos llevará a todos a fijar la mirada en aquel que es realmente fiel y no falla. Hebreo capítulo 12 dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso que el escritor de Hebreo en el capítulo 11 menciona una lista de personas que fueron
que Calvino ni siquiera podría desatarle la correa de ninguno de ellos que están ahí. Pero el escritor del Hebreo nos dice, ponga la mirada en Abraham, ponga la mirada en Moisés, ponga la mirada en Josué, ponga la mirada en quién, en Cristo. Hermosa y antigua canción, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, que lo terrenal sin valor será, y ningún hombre sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Acaso Pedro no podía ser un hombre destacado? ¿Cómo que no? Vivió con el Señor 3 años y medio, fue llamado personalmente y en vida por el Señor Jesucristo. Y fue a quien el Señor le dijo que él sería un instrumento para llevar el Evangelio a los perdidos. No fue el Papa, cuidado, nunca fue. Y Apolos, excelente, elocuente, dice que era en su predicación. Pero lejos está Pablo de alentar estas ideas. ¿Y qué pasa con lo que decían y yo de Cristo? ¿Pablo le aprobó a esto? Tampoco le aprobó, porque esa era una falsa espiritualidad, porque estos mismos son lo que Pablo después dice en el capítulo 3, ustedes están envanecidos, ustedes están orgullosos. Hermano, lamentablemente a veces hay movimientos que se ponen el título grandilocuente, ¿no? Como buscamos un título. Yo a veces practico la ironía, ¿no? Creo que mi deporte favorito es la ironía, ¿no? Mi señora dice que no me debo orgullecer de eso, pero a mí me causa a veces gracia mi propia ironía. En realidad la ironía es un humor inteligente, o para inteligentes. A veces alguno aparece acá o en Posada habitualmente y dice, yo pertenezco a la iglesia bíblica. Me parece un término discriminatorio de entrada. Yo digo, bueno, no conozco ninguna iglesia del Señor que no sea bíblica. Si no es bíblica, no es del Señor. Así que este también es conforme a la Biblia, ¿no? Y el hermano Rinaldo, no se me muere que nos acordamos, él solía contar que muchas veces le decía, pero nosotros pertenecemos a la iglesia neotestamental. Venía a conocer el movimiento. Y él decía, yo también, porque yo soy salvo conforme al Nuevo Testamento, así que yo también pertenezco a la misma iglesia. Las denominaciones generalmente son únicamente con el objetivo de tener un cartel que supuestamente refleja espiritualidad, que muchas veces es vanagloria y carnalidad nada más. Nada más que eso. Hermanos, yo, gracias al Señor, puedo decir que históricamente pertenezco a un movimiento histórico en el mundo, pero me cuesta decirlo porque creo que ni siquiera es conveniente. Porque yo pertenezco a la iglesia de Cristo, únicamente, y me identifico con Cristo. Un querido hermano que está en el cielo. Era un hermano humilde en todos los aspectos. Económicamente era un hombre potentado. Tenía miles de hectáreas, se llamaba Tito. Y él me decía, era un gran evangelista. No de púlpito, sino de hablar con sus semejantes. Y él decía, yo cuando hablo con mi semejante, no menciono ninguna iglesia, porque la iglesia no salva a nadie. Yo menciono a Cristo. Y yo hablo de Cristo. Porque Él es el que derramó su sangre para salvar a todos los que creen en Él. Hermanos, Pablo después, versículo 13, si el Señor permite, vamos a seguir. Porque Pablo hará 3 preguntas retóricas que tienen una sola respuesta. Creo que ni siquiera necesitamos analizar este versículo.
Pero vamos a leer una más, si el Señor permite el próximo domingo vamos a abundar. ¿Acaso está dividido Cristo? Y mire, en su original tiene el artículo, está dividido el Cristo. Y algunos comentaristas, y yo coincido, dice, ¿está dividido el cuerpo de Cristo? La iglesia. Lo segundo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Pregunta retórica que tiene una sola respuesta, no. Y lo segundo, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Si el Señor permite, vamos a profundizar estas preguntas con argumentos bíblicos, aunque la respuesta de por sí ya la tenemos, es no. Sencillamente. Síntesis, hermano. Pablo utiliza términos muy afectuosos y cariñosos de su hermano, aunque va a corregir un tema muy delicado. La verdad del lado nuestro no nos debe volver intolerante, ni agresivo, ni despectivo con aquellos hermanos que pueden estar equivocados en cosas. Pablo le llama a que mantengan la uniformidad de la doctrina. Pablo le dice que no debe haber divisiones, sino tienen que estar unidos en una mente y en un parecer. Pablo confronta el problema con argumentos y con testigos, porque no elude de mencionar a quién le dijo lo que estaba pasando ahí. Y eso, hermanos, debemos tenerlo como sana costumbre para resolver cuestiones interpersonales o situaciones congregacionales. Siempre debemos citar la fuente. Y el que dijo tiene que estar dispuesto también. No me vengan un argumento, a mí no me comprometan. Yo te digo, pero a mí no me comprometan. No, eso no sirve, eso es chino. Pablo dijo, lo de Cloé me dijeron. Las contiendas son discusiones, confrontaciones, y eso siempre termina de mala forma, que no es conveniente porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y lejos usted de nosotros, queridos hermanos, estar afiliado detrás de nombre. Aquí cuando estuvimos gestionando, y mucho se pasa todavía, está en trámite los papeles de la congregación aquí, pensamos qué nombre ponerlo, porque la ley nos exige poner un nombre, porque si no, no pondríamos ningún nombre. Pusimos Iglesia Cristiana en Barrio San Pedro, Encarnación. Así de sencillo. Somos una iglesia de Cristo, nada más. No somos ni calvinistas, ni spurgeanos, ni de Moody, ni de cualquier otro hombre notable que esté por ahí. Somos de Cristo, nada más. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos compartir aquí. Gracias por este lugar, gracias por la libertad que tenemos en este país para reunirnos. Y te rogamos por este país, por sus gobernantes, que sean provistos de sabiduría para tomar decisiones, y sobre todas las cosas que esas decisiones no atenten en contra de nosotros y nuestra libertad para reunirnos. Señor, te damos gracias por la libertad de tener en nuestras manos tu palabra para seguir escudriñando en ella. Y estas enseñanzas dichas hace tantos siglos atrás es tan actual, tan vigente. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos para velar por la unidad de la asamblea local. No permita que el germen del orgullo, de la vanagloria, del personalismo sea sembrado en este lugar, sino que todos seamos llevados a contemplar e imitar la humildad de aquel que nos amó tanto y se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos presentes, a cada familia que estamos aquí representados.
Bendice también la congregación en todas sus actividades mencionadas, las que se están llevando a cabo, los proyectos que seguimos clamando, Señor, por los recursos para seguir acondicionando este salón donde tu nombre es anunciado, tu palabra es aceptada y respetada y somos todos edificados en la enseñanza de tu palabra. Guárdanos ahora al salir de este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.